Aquí comienza la agenda económica PM de este miércoles en CNN Chile, que muestra que se cumplió el pronóstico. La Cámara de Diputados aprobó la reforma económica del gobierno y con el corazón del proyecto incluido, como es la rebaja del impuesto a las empresas a 23%. Todos los detalles los tiene Natalia Muñoz. Aprobado. Triunfo para el Ejecutivo. Aprobado el corazón del plan de reconstrucción con amplia mayoría en la Cámara. Pasa al Senado con la iniciativa avisada en los ejes clave de materia tributaria. El gobierno se acercó a esta casa con una propuesta histórica para cambiar la historia de ahora en adelante, y hemos recibido el día de hoy un respaldo también histórico que nos permite avanzar con confianza hacia el siguiente trámite en el Senado. Nos devuelve al país el entorno apropiado para aumentar las inversiones. Se incorporan en esta iniciativa 400 millones de dólares al Fondo de Reconstrucción, y de esa forma el gobierno pueda reconstruir sus hogares y su vida pueda volver a la normalidad. Es que se logró aprobar la rebaja del impuesto a las empresas desde 27 a 23%, lo que fue criticado por la oposición y denominado como reforma a los superricos. No fue con nuestros votos. Este mal proyecto, como lo catalogaron alcaldes y alcaldesas de todo Chile, avanza al Senado sin nuestros votos. El riesgo fiscal por el forado que deja el bono a los superricos. El riesgo de que aumenten los recortes sociales que ya se están viviendo para paliar el déficit fiscal que deja esta reforma. Hemos aprobado un muy mal proyecto para Chile. La oposición ha rechazado esta ley de los superricos porque es una ley que le hace mal al país. Este es un proyecto que no genera empleo, es un proyecto que no genera crecimiento. Además, se aprobó la eliminación del pago de contribuciones para los mayores de 65 años en su primera vivienda, invariabilidad tributaria de 25 años y la reintegración del sistema en su conjunto. Hoy ha costado, efectivamente, pero hoy se ha hecho democracia. Esto es lo que quieren los chilenos, que nosotros resolvamos nuestras diferencias votando, no dilatando, no obstruyendo. Hoy día nuevamente vimos cómo la izquierda radical presenta indicaciones inadmisibles. Quiere intervenir en las atribuciones exclusivas del presidente de la República. Hemos tomado la decisión de apoyar que ese crecimiento tenga respeto por la propiedad intelectual y que ese crecimiento tenga respeto también por la capacitación de los trabajadores. Y por eso, para fortalecer el proyecto y para abrirle espacio a que fuerzas como el PDG pudieran apoyar este proyecto, es que lo hemos enriquecido con lo que va a ser una reforma a la franquicia del Cense. Lo que se rechazó es lo que se vería en el Senado: 4 artículos, 2 con respecto a la eliminación de la franquicia Cense, actualización de normas para compras públicas y la excepción al derecho de autor para el análisis masivo de datos. Además, el titular de Hacienda se abrió a incluir la sala cuna universal dentro del proyecto, anticipando reserva de constitucionalidad por parte del Ejecutivo y algunos parlamentarios. El gobierno desde siempre en su programa tiene el proyecto Sala Cuna en mente, siempre ha estado. Existe un proyecto hoy día en el Congreso, sin embargo la iniciativa propuesta acá, en este contexto, claramente es inconstitucional. Y así lo hemos representado y esperamos que esto se tramite por donde corresponde, que es en el proyecto en que está hoy día. Punto que se revisará en las comisiones de la Cámara Alta, que también verían bajar la invariabilidad tributaria de 25 a 20 años, en una discusión que ya se anticipa tensa. Cambiamos de tema y hablamos del ajuste en el gabinete de José Antonio Kast, porque gremios nacionales evaluaron el hecho de que ahora haya otro biministro, el de Obras Públicas y Transporte, que es Luis de Granch. Acogemos muy favorablemente la designación de Luis de Granch como el nuevo ministro de Obras Públicas. Nos permite trabajar en conjunto tanto los componentes de infraestructura como los de transporte y movilidad, que son claves para nuestro sector. Hay que mirarlo siempre como una oportunidad. Hay que entender que esto, si se mira como tal, puede constituir un gran avance desde el punto de vista de lo que es la integración
de una mirada compartida entre el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Transporte para desarrollar obras que a nuestro juicio son fundamentales para el desarrollo del país. Y en consecuencia, la integración entre las dos entidades, si bien constituye una oportunidad, también tiene riesgos que a nuestro juicio bien pueden mitigarse si es que el ministro tiene un buen equipo de subsecretarios que le permitan constituir un equipo para llevar adelante las tareas que el presidente le ha encomendado. La semana pasada conocimos que Collahuasi tuvo problemas con la resolución de calificación ambiental de su ampliación, una ampliación que ya empezó a construirse. Sin embargo, debido a una resolución de la justicia, esta resolución de calificación ambiental se retrotrae. Bueno, Collahuasi está ya implementando algunas medidas para intentar mantener su aprobación ambiental. Todos los detalles los tiene Pilar Gutiérrez. En pausa y a la espera, en ese estado se encuentra el proyecto minero de extensión de Collahuasi, una iniciativa de 3.200 millones de dólares que la semana pasada obtuvo un revés, y es que el segundo tribunal ambiental decidió retrotraer parcialmente el permiso ambiental que el proyecto obtuvo hace más de 4 años. La compañía reitera que la tramitación ambiental del proyecto se desarrolló en todo momento conforme a la normativa vigente y bajo la institucionalidad ambiental correspondiente, criterio que fue ratificado en agosto de 2023 por el Comité de Ministros al rechazar las reclamaciones presentadas por las mismas comunidades y representantes legales que obtuvieron un pronunciamiento favorable del Tribunal Ambiental tras 800 días de tramitación judicial. Pero la compañía quiere revertirlo. Pidió una aclaración al tribunal para tener certeza respecto a qué aspectos de la resolución de calificación ambiental que no fueron impugnados por el fallo del tribunal pueden seguir ejecutándose. Además, se detuvo la construcción de la planta desaladora, ya que el fallo pidió abordar el impacto sobre el medio humano y marítimo del proyecto. Se trata de un proyecto muy importante, de más de 3.000 millones de dólares en inversión, con una RCA al año 2021, entonces que al año 2026 se venga a retrotraer un proceso por aspectos muy particulares, solamente por el puerto y por la planta desaladora, parece que carece de cierto sentido, no solamente ambiental, sino económico, laboral, etc. Entonces habría que buscar formas de rectificar situaciones de elaboración ambiental que no impliquen volver a echar atrás un proyecto que ya se encontraba ejecutando, que estaba casi listo, digamos, la planta desaladora. Y es que desde el sector privado han sido muy críticos por la decisión del tribunal. Este fallo del segundo tribunal ambiental es una señal muy preocupante para la inversión en Chile. Afecta a un proyecto que lleva más de 5 años aprobado, con 3.200 millones de dólares de inversión prácticamente ejecutada en su totalidad. El desafío es grande y está abierto. Tenemos una dificultad con la permisología y lo que Chile necesita es certeza jurídica y confianza para las inversiones mineras. Más allá del impacto que tiene la decisión para el sector minero y la empresa, los expertos ven que envía una señal errónea para los inversionistas en general. Un fallo de esta magnitud y sobre todo las consecuencias que esto genera plantea grandes interrogantes para cualquier inversionista. Aquí no hablamos de un proyecto que se haya saltado las normas o que no haya cumplido con las normativas. Estamos hablando de un proyecto que tiene todos los permisos, revisar la consistencia del sistema de permisos y de las instancias judiciales, de manera de que un inversionista tenga más certezas de las que en este momento parece ofrecer el país. Una decisión que ocurre mientras que en paralelo el Congreso discute la posibilidad de restituir los gastos de proyectos con una resolución aprobada que posteriormente sea anulada, medida contemplada dentro del proyecto de reconstrucción. Sobre el proyecto en particular, los especialistas lo ven como otro caso que refleja un problema más grande. Forma parte de la seguidilla de decisiones que se vienen adoptando en un sistema que aún no corrige la base regulatoria y la arquitectura institucional que desgraciadamente permite que se eternicen estos proyectos. El problema que tenemos en Chile en esta materia no es un problema ambiental, es un problema procesal, es un problema legislativo. Aquí la pelota no está en manos del Tribunal Ambiental, no está en manos de la Corte Suprema, está en manos del Congreso Nacional que haga los ajustes legislativos que corresponden para que el loop judicial no se siga eternizando. Ahora Collahuasi deberá esperar la aclaración del tribunal para ver cómo avanzar hacia adelante. Por el momento, la construcción de la planta desaladora permanecerá detenida. Hacemos la pausa y al regreso estará con nosotros la presidenta de la CPC, Susana Jiménez. Ya volvemos.
Los miércoles, Agenda Económica se transforma a Agenda Empresarial y hay mucho tema que conversar con la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, a quien agradezco por estar con nosotros. Susana, bienvenida al programa. Encantada de estar acá como siempre. Susana, el proyecto de reforma económica, misceláneo, de reconstrucción, avanza en la Cámara de Diputados, se aprobó la idea de legislar y distintos aspectos muy importantes. ¿Qué le parece cómo ha sido el devenir de este proyecto en el Congreso? A ver, yo creo que primero partir diciendo que es un proyecto que yo creo que lee bien lo que se necesita hacer en nuestro país, porque llevamos muchos años creciendo poco y porque estamos con una situación laboral muy compleja, con alto desempleo. Y en ese sentido poner el foco en el crecimiento económico, en la creación de puestos de trabajo, en la atracción de inversiones que requiere certeza jurídica y competitividad tributaria, creo que va en la dirección correcta. Ha sido positivo también ver cómo avanza con bastante agilidad este proyecto. Se han levantado algunas discrepancias y yo creo que también en ese sentido es bueno que se produzca el diálogo en torno a esos temas, pero en lo general y en lo medular del proyecto me parece que ha avanzado positivamente en esta primera etapa. Bueno, de hecho se aprobó la rebaja del impuesto a las empresas a 23%, algo que nosotros de acá y ustedes mismos lo propusieron hace aproximadamente 2 años y que muchos llaman es el corazón de la reforma. Bueno, efectivamente nosotros, como muy bien dices, llevamos ya varios años alertando de que tras sucesivas alzas de impuestos Chile perdió competitividad en el mundo. Nosotros recientemente estuvimos en el Chile Day, me tocó participar en un panel con mi par de Canadá, de una asociación, ¿cierto?, de asociación de empresarios, y le preguntaban cómo veía Chile. Y decía, mira, Chile es un país que tiene una institucionalidad sólida, democracia, es un país atractivo, tiene recursos. Hoy día tiene cuellos de botella que están abordando, pero todos los países lo hacen y en ese sentido, dice, Chile ha perdido competitividad y los capitales buscan dónde invertir. Y yo creo que ese mensaje es bien importante porque es la base de la cual hay que partir para hacer las mejoras que esta economía requiere. Así es, nosotros estuvimos juntos ahí en Nueva York y en Toronto. ¿Cuál es su visión de lo que opinaron los asistentes de Estados Unidos y en Canadá respecto a lo que escucharon y si usted cree que les convenció el proyecto económico del gobierno de José Antonio Kast? Yo diría que sí, porque me ha tocado varias oportunidades de estar en distintas giras y en encuentros empresariales y siempre lo que uno escucha afuera es muy similar a lo que uno escucha acá adentro, ¿no? Falta competitividad tributaria, el tema de los permisos, que te puedas demorar años y años, la incerteza que puede significar que a veces por decisiones más bien políticas que técnicas se caigan los proyectos, costos laborales crecientes, eso también de alguna manera ha influido en esta ralentización de la economía. Y en ese sentido yo creo que fue bueno tener esta oportunidad con un gobierno recién asumido de poder ir a alguna de sus principales figuras del equipo económico y ambiental a dar cuenta de cómo comparten este diagnóstico y cómo pretenden abordarlo. Y en ese sentido yo creo que fue muy bien recibido por los inversionistas extranjeros. Lo que ha marcado la agenda política en las últimas horas fue el primer cambio de gabinete de José Antonio Kast. Tenemos más biministros, tenemos 3 biministros. Quiero preguntarle qué le parece a usted como ex ministra de Energía. No es que se estén fusionando todavía secretarías de Estado, pero sí los cargos. ¿Es una señal positiva o evalúala usted? A ver, yo creo que los desafíos son enormes. Hay fusiones de carteras que a mí me parecen bastante naturales. Yo diría que en el área económica perfectamente, y pensando con una mirada más de largo plazo, uno podría volver a reintegrar carteras que antes estuvieron juntas, por ejemplo, bajo el arero de economía, que estaba minería, que estaba energía y que hoy día está pesca y turismo. En ese sentido, si tú tienes subsecretarios que son expertos, buenos conocedores de los temas, es perfectamente abordable. Quizá hoy día, tras el cambio de gabinete de ayer, el desafío del ministro de la cartera de Obras Públicas y Transporte es el más fuerte, porque son 2 carteras muy grandes con temas bien específicos y que por lo tanto requieren de mucho tiempo, dedicación y buen equipo.
Y el cambio en sí, transcurridos 69 días, ¿usted lo ve como algo necesario? ¿Lo ve como una decisión que si hay que tomarla, aunque haya pasado tan poco tiempo, es bueno que se tomen? Algunos lo llaman un fracaso respecto al diseño original. No, yo creo que siempre hay que tener la flexibilidad de hacer los ajustes que se requieren. Lo más importante para nosotros desde el punto de vista empresarial es que no haya una discontinuidad de los trabajos que se vienen realizando, tanto desde las campañas como desde la instalación. En ese sentido, los equipos son clave, las agendas de trabajo que tengan continuidad en el tiempo, eso es lo más importante. Estamos hablando además de una cartera tan trascendental como seguridad. Nosotros cuando presentamos nuestras propuestas, las 50 medidas para el desarrollo sostenible del país, a las distintas candidaturas, lo dividimos en los 6 ejes que creíamos poder tener realmente una voz que fuera escuchada, porque tenía que ver con empleo, con inversión, con requerimientos de modernización del Estado, pero uno de los ejes era seguridad, y eso visibiliza de alguna manera cómo ese tema es una condición habilitante también para el crecimiento económico. ¿Lo veía como una cartera débil antes de este cambio? Mira, yo no quisiera hacer juicios porque es una decisión absoluta y exclusivamente del presidente. Sí creo que cuando tú tienes a los medios ocupados de las disputas, una eventual interpelación, cuestionamiento, estás también distrayendo a las autoridades de hacer su trabajo. Y en ese sentido creo que es razonable pensar que si eso estaba realmente marcando la agenda en un tema tan importante, se requerían hacer algunos ajustes. Lo que sí ha sido débil es el inicio de año económico. Un PIB que el primer trimestre se contrajo 0,5%, el Banco Central corrigió a la baja precisamente esa cifra que antes con el promedio de los IMASEC era 0,3%. ¿Cuál es su análisis del momento de la actividad? Bueno, es una percepción bastante preocupante. Esto no es solo el primer trimestre. Ya el segundo semestre del año pasado se venía evidenciando una desaceleración de la actividad económica que de por sí ha estado bastante estancada ya en los últimos 10 años. Pero lo que hemos estado viendo es una desaceleración aún mayor que se viene a confirmar en el primer trimestre del año, con una debilidad importante en todo lo que es comercio exterior, pero también inversión, y dentro de la formación bruta de capital fijo sigue siendo la importación de maquinaria y equipo la que ha ido moviendo de alguna manera ese indicador, no así la construcción, la minería sigue muy rezagada y la actividad manufacturera lo mismo. Entonces la verdad es que estamos en un panorama bastante complejo que además se vio enfrentado a una situación internacional que le pega a toda la cadena productiva, o sea, el aumento de los costos de los combustibles producto de la guerra, la verdad es que tiene un efecto directo en el precio de los combustibles y por lo tanto el transporte, en todo lo que es la logística y la distribución de los productos, de los bienes, pero también en todo el sistema de producción, porque tú tienes actividades industriales, etcétera. Y eso obviamente genera un impacto en los márgenes, en la actividad económica y también un impacto inflacionario que hace prever que eventuales bajas de tasa no se ven en el corto plazo. Respecto a la tasa de interés del Banco Central. Exactamente. Ahora, el conflicto internacional, yo creo que con suerte golpeó la segunda mitad de marzo, si es que no la última parte. Todavía el efecto de lleno lo vamos a ver en abril, por lo tanto, los meses que vienen van a ser de bastante incertidumbre respecto a cómo está la actividad económica, porque este primer trimestre, cayendo, al menos en los periodos anteriores, no estaba en las proyecciones de mercado. Así es, o sea, yo diría que el primer trimestre fue más negativo de lo que se esperaba y el impacto de esta condición externa, que fue el impacto de los precios de combustible, va a ser algo que se va a seguir sintiendo en los meses de abril, mayo, junio. Esperamos que los precios puedan de alguna manera estabilizarse y eventualmente, si hay una solución a esta crisis internacional, bajar marginalmente. Y con eso, así todo, de alguna manera las proyecciones para este año no alcanzan al 2%. ¿Ustedes, la CPC, concuerdan con ese panorama de que no se va a llegar al 2%? Sí, yo creo que vamos a estar más cerca del 1,8%.
de crecimiento económico, lo cual de nuevo viene a sumarse a varios años muy lentos, y por eso es que es tan necesario tomar medidas que sean un cambio importante a lo que venimos haciendo. Seguir haciendo lo mismo es imposible esperar algo distinto como resultado. Me imagino se refiere a que se apruebe la mega reforma en el Congreso lo antes posible. Estoy pensando en la reforma, en el proyecto de ley de reconstrucción, que es muy importante por los temas que hemos señalado: competitividad tributaria, invariabilidad, agilización y simplificación de permisos, algunos temas sectoriales que son relevantes, pero no es lo único. Yo creo que acá, para realmente reconstruir confianza, atraer capitales, se requiere una batería de temas que van desde gestión y decisiones administrativas, como un poco lo que hemos visto en un avance decidido, un calendario para abordar los proyectos que hoy día están de alguna manera en la burocracia estatal y no han tenido una respuesta de la administración, como también hacerse cargo de otros proyectos de ley que hoy día están en el Congreso y que tienen que conversar con el mismo objetivo. Estoy pensando en particular en proyectos medioambientales, como el que modifica la ley de medio ambiente, la 19.300, la de la Superintendencia de Medio Ambiente y otras tantas que tienen que estar todas mirando en la misma dirección. ¿Cuál es la opinión de la CPC respecto a lo que sucedió con Collahuasi, que se retrotrae la resolución de calificación ambiental favorable para su ampliación? Bueno, este es el tipo de cosas que generan mucha incertidumbre, porque este es un proyecto que tiene hizo toda su tramitación de permiso, hizo toda esta peregrinación que hemos hablado tanto tiempo, ¿cierto?, de la permisología, los permisos ambientales, los permisos sectoriales, las consultas respectivas, obtiene su resolución de calificación ambiental el 2021, es ratificado después y inicia su construcción, y 5 años después, o sea, casi al borde de que caduque, si es que no hubiese partido, se retrotrae, en este caso específicamente a la desaladora, que ya está prácticamente en marcha blanca. Entonces, estas situaciones son una alerta, no solo para un proyecto, esto es una alerta para todos los proyectos de inversión, cualquiera sea su origen nacional o extranjero. Y Susana, también es una alerta lo que comunicó el Banco Central esta semana, de que en términos simples los bancos en nuestro país van a tener que aumentar sus reservas ante un eventual shock externo. A ver, esto es algo que el Banco Central venía anunciando, que iba a elevar esto en un periodo cercano, y por lo tanto es una medida prudencial que se asemeja a la experiencia de otros países. La duda que a mí me queda es más bien de timing. Porque son 2 años, son 2 años que los bancos tienen que hacer. Pero de alguna manera tú empiezas a tomar las decisiones desde ya, y aunque se diga que en promedio los bancos tienen holguras para hacerlo, los promedios esconden diferencias, y esto evidentemente puede significar algún tipo de contracción en los créditos, que evidentemente lo que más se necesita hoy día es mucho capital, es mucha actividad económica. ¿Ustedes ven esa posibilidad? Porque el Banco Central dijo que no, pero esto, que los bancos tengan que tener más reservas propias, puede que no haya disponibilidad de caja, por así decirlo, precisamente para créditos, pensando en personas, pero también en los créditos comerciales a las empresas. Por eso, o sea, yo creo que la medida conceptualmente puede estar bien inspirada como una medida prudencial para tener manejo en situaciones que puedan tener un efecto contracíclico, pero haberlo implementado quizá en este momento pudo haber esperado un tiempo más, sobre todo dadas las malas cifras económicas que hemos visto y esta necesidad de generar condiciones para volver a retomar un mayor crecimiento y mayor inversión. Susana Jiménez, presidenta de la CPC, como siempre, muchas gracias por acompañarnos acá en Agenda Económica. Encantada, muchas gracias. Esta entrevista en Agenda Económica fue muy especial para mí porque es la última que hago acá en el programa y también en CNN Chile. Hace casi 18 años, un 4 de diciembre del año 2008, tuve el privilegio de formar parte de un equipo que tenía un sueño: cambiar la forma de contar las noticias
de mostrar los fenómenos y también de explicarlos en nuestro país. Ser el primer canal de noticias todos los días y todas las horas. Casi 18 años de ese día, este emprendimiento ha sido todo un éxito y para mí es un orgullo haber sido parte de él. De manera más personal, el hecho de haber estado en economía, si bien partí en deportes, pero prácticamente todo el tiempo en economía, también ha sido un desafío profesional y sobre todo personal, porque mi único objetivo acá ha sido explicar los fenómenos que hay de todo lo que involucra la economía en nuestro país y en el mundo. Porque la economía no es para expertos, no es para personas que hayan estudiado un MBA. La economía es importante para todos nosotros. Y siempre lo enfrentamos, lo quisimos explicar como personas. Porque nosotros los periodistas, antes que todo, somos personas. Y la idea es que nosotros también podamos transmitir todo lo que nosotros cubrimos precisamente con ese prisma. Para mí ha sido un orgullo haber estado todo este tiempo en CNN Chile. Le quiero agradecer a todas las personas que han estado conmigo durante todo este tiempo, en medio de crisis financieras mundiales, en medio de crisis sociales en nuestro país, distintos gobiernos, distintos fenómenos, inflación disparada, inflación más llegada a la meta del Banco Central y tratar de entender también por qué es importante que la tasa de interés logre que la inflación en nuestro país no se dispare como ha sucedido anteriormente. Y aparte de agradecer a todas las personas que han trabajado conmigo, quiero también agradecer a mi familia, a mi señora y a mis 2 hijas, porque apoyar y estar allí en la vida de un periodista no es fácil. Los horarios no son como los de otras profesiones y tener ese apoyo es fundamental. Y además que, de hecho, cuando partimos en CNN Chile, la persona que fundó el canal dijo que somos una familia. Y es verdad, somos una familia y yo me siento siempre orgulloso de haber sido parte de este proyecto, emprendimiento y que es toda una realidad. Lo digo siempre cuando termina el programa y lo voy a seguir diciendo por todo el resto de mi vida. Sigan siempre con nosotros acá en CNN Chile.